sí. Perfecto. Bienvenidos a su espacio de entrevistas con Respira Libre, su programa Respira Libre. Y aquí estamos en nuestra sección de salud. Hoy, médico venezolano, estamos con el doctor Jorge Monach, urólogo, especialista en endurología y cirugía mínimamente invasiva. Jorge, bienvenido a Respira Libre. Muy encantada de que estés aquí. Placer para mí, muchísimas gracias poder compartir contigo y con tu audiencia. Y bueno, feliz de poder ayudar un poco a educar de una forma sencilla y que llegue a la gente sobre la parte de medicina que, bueno, que es tan importante hoy en día. Excelente. Vamos a hablar acerca de un tema sumamente común y que lo sufre un porcentaje alto de la población y que a lo mejor hemos estado hablando con respecto a urología de temas mucho más sofisticados y hemos dejado de lado. Y me encanta poder hablar contigo acerca de la litiasis renal. Háblanos qué es la litiasis renal. Bueno, fíjate que tú decías algo y antes de hablar sobre la litiasis se considera la tercera enfermedad más frecuente en la urología después de las infecciones urinarias y de los problemas prostáticos. Entonces, si es la tercera, quiere decir que representa un porcentaje bien importante. Se calcula que hasta 5 personas de cada 1.000 habitantes van a sufrir de litiasis. La litiasis sencillamente es la formación llamada de forma más coloquial de piedras o de cálculos, esencialmente los cristales que están en la orina. Es como cuando el azúcar se pega y forma unas pequeñas piedritas. Esos cristales que están en la orina se van a pegar, se van a consolidar por diferentes razones y van a formar estas piedritas que mientras estén dentro del riñón, bueno, no son lo más adecuado, no es lo ideal, pero en el momento que se desplazan hacia la tubería que comunica el riñón con la vejiga, que se llama el uréter, lo obstruyen y ahí es cuando empiezan las emergencias, los dolores, las infecciones y, bueno, las respectivas complicaciones que conlleva cualquier enfermedad. Definitivamente es así. Con respecto a la edad, es de presentación exclusivamente de los adultos, los niños también las presentan. ¿Qué hay con respecto a esa presentación en edad? Correcto, me encanta porque iba para eso y siempre te me adelantas tan acertadas en tus preguntas. Fíjate, en los hombres la incidencia es mayor en hombres que en mujeres. Se calcula que hay una relación de 2-1, de 3 hombres por cada mujer. Normalmente los hombres empiezan a padecer con mayor frecuencia la litiasis a partir de los 20 años y las mujeres ya a partir de la tercera década, a partir de los 30 años. Hay muchos factores relacionados. Obviamente la alimentación, todo el mundo sabe que la alimentación es un factor muy importante, pero también hay factores genéticos. Las razas negras tienen un poco menos incidencia de cálculo que las razas blancas. Las condiciones geográficas, es decir, sitios donde hace mucho calor, la parte ocupacional, personas que trabajan en trabajos, por lo menos los que trabajan en hornos o que están expuestos a calores constantes porque se deshidratan más. Hay múltiples factores que van a incidir, pero a partir de entre los 20 y 30 años, en hombre y mujer, respectivamente, como había comentado, empieza a aumentar y va siendo exponencial a medida que va pasando la edad. Excelente. Y con respecto, eso es un tema básico, ¿no? La ocupación y hay algo que yo diría que se suma en este momento mundo, que es el miedo a ir a un baño por el peligro de contagio con COVID. Entonces, pues la vida ha tenido que reintegrarse paulatinamente, pero bueno, todos tenemos que utilizar nuestras medidas para prepararnos para cubrirnos de COVID, pero una de las cosas que tenemos que tener cuidado también es el uso de los espacios compartidos y uno de esos es los baños. Pero tienes que ir a trabajar. Entonces, ¿cómo hace la gente que tiene que ir a trabajar? Pero entonces, bueno, no puedes estar tomando agua cada rato porque tienes la mascarilla y estás con mucha gente. No puedes ir al baño porque el baño es un sitio que te puedes contagiar. Va a haber un aumento en la presencia de litiasis en la población, me imagino. Sí, puede ser. Obviamente tenemos que ver cómo se desarrolla. Esto ha sido algo nuevo para todo el mundo. Es una enfermedad que además todavía ni siquiera se ha establecido bien los síntomas específicos, pero tú comentabas algo muy importante. Uno de los tratamientos universales para la litiasis, independientemente de los tipos, porque las litiasis de calcio, que son las que más escuchamos siempre nombrar, representan aproximadamente el 60% de los cálculos. Después tenemos las de ácido úrico, después tenemos otros tipos de litiasis que no viene a entrar en detalles desde el punto de vista técnico, pero el tratamiento universal para todo es la ingesta de agua, porque en la medida que tomemos más agua, las orinas van a estar más diluidas, estos cristales van a estar menos saturados. Y yo siempre le doy el ejemplo a mis pacientes, cuando tratamos de preparar un Nestí, si le ponemos demasiada cantidad de Nestí, llega un momento en que queda un fondo del polvo porque se satura el líquido y no puede. Entonces, en la medida que tomamos menos agua,
se saturan más los cristales o los minerales dentro de la orina y la posibilidad de formar cálculo es mayor. Y eso es una observación muy válida. Habrá que ver si el COVID también, dentro de todos los problemas, nos va a agregar también los cálculos, pero sí, definitivamente la alimentación es básica. Son las cosas más básicas. Muchas veces pensamos que si los cálculos son de calcio, la gente dice, bueno, voy a dejar de comer queso. El venezolano es un individuo que por idiosincrasia nos encantan los lácteos y comemos. El queso forma parte fundamental de nuestra alimentación. Como le digo yo a mis estudiantes del posgrado, que la gente se puede comer un sándwich de queso, pero de jamón solo no. Uno le pone queso a la pasta, pero no le vas a poner otra cosa. Entonces, realmente sí es importante controlar la ingesta, pero realmente bien la formación o el tipo de cálculo, lo más importante son altas ingestas de agua y controlar la cantidad de sodio, es decir, de sal. Tanto la sal cuando la utilizamos para cocinar como todos los alimentos, los enlatados, los embutidos que van a tener presencia de sal, porque sencillamente la sal lo que hace es deshidratarnos y hace que orinemos menos. Yo creo que la forma más sencilla de saber, me preguntan siempre los pacientes, ¿y cómo sé yo que estoy tomando suficiente cantidad de agua? Mira, la manera más sencilla es ver el color de la orina. ¿Por qué? Porque es una forma objetiva, no necesitamos estar calculando. Cuando yo veo que mis orinas se empiezan a poner amarillas oscuras, no importa cuánta agua me haya tomado en el día, debo aumentar la ingesta. El color de la orina ideal debe ser color manzanilla clara. Y esa es la forma más sencilla. Estoy orinando manzanilla claro, estoy dentro del rango de hidratación adecuada para disminuir. Sobre todo aquellos pacientes que hayan tenido antecedentes de litiasis. O antecedentes familiares. Sí, bueno, antecedentes familiares, genéticos. Obviamente hablar de litiasis sería algo muy extenso. No vamos a entrar en todas las patologías, incluso hay ciertos medicamentos que se usan dentro del rango cardiovascular que pueden producir mayor incidencia, pero la idea de esto es que la gente entienda que hay cosas muy básicas que sí podemos controlar. ¿Qué podemos controlar? Tomar agua, controlar la ingesta de sal. Las bebidas con oxalato, es decir, los refrescos, sobre todo los refrescos oscuros, la presencia, los tés, los cafés, sobre todo los instantáneos, son ricos en oxalato y el oxalato es una sustancia que ayuda a que el calcio se pegue y nos aumenta la incidencia. Las nueces, los frutos secos, el maní, que a pesar que no es una nuez, es una leguminosa, también está considerado dentro de los alimentos con altos porcentajes de oxalato, y todos los alimentos que sean ricos en oxalato van a aumentar la tendencia a la formación de cálculos. Una persona con litiasis tiene que acudir a su especialista. Primero porque el dolor es un dolor importante comparado con los dolores de parto. Pero no hay forma de que no asista al especialista. Pero una vez que asiste, pues después la persona tiende a hacer un manejo tipo casero de lo que va a ser litiasis, que puede complicar la situación. ¿Qué hacer una vez que ya tenemos litiasis? Que ya lo sabes. Fíjate, tú comentaste dos cositas muy importantes. El cólico nefrítico se considera dentro de los dolores de índole médico. Obviamente te pisa un carro y va a doler más que un cólico nefrítico, pero un cólico nefrítico está por encima incluso de lo que es el dolor de infarto y el dolor de parto. Un dolor de muchísima intensidad, y por supuesto que el paciente va a acudir, pero no en todas las ocasiones el dolor es tan intenso, porque el dolor va correlacionado a la obstrucción. Si la piedra tapa toda la tubería, el riñón se va a hinchar porque se acumula la orina y el dolor va a ser muy intenso. Sí existen muchísimos remedios caseros, la gente le encanta las cosas naturales para disolver los cálculos y bueno, chévere, yo creo en la medicina alternativa, creo en la medicina natural. Muchos de ellos funcionan como diuréticos, lo que hacen es aumentar el volumen del líquido eliminado que ayuda a empujar la piedra. El problema es que el cálculo, cuando se obstruye, aparte del dolor, que es lo que realmente le preocupa al paciente, porque es lo que está experimentando, tenemos otros dos grandes problemas. Uno es que el riñón deja de funcionar y si esa obstrucción pasa mucho tiempo, incluso a veces los dolores son leves, lo toleran y el riñón se va hinchando, se va como inundando de orina, llega un momento en que los pacientes pierden el riñón. Y la segunda complicación muy importante son las infecciones asociadas, porque al no drenar la orina, esa orina se infecta con más facilidad. Entonces, definitivamente la asistencia tiene que ser médica, debe haber una evaluación, se deben hacer los estudios pertinentes que van a depender de cada paciente, de las características del dolor. Pero definitivamente el tratamiento debe haber una asistencia médica para evitar las complicaciones, porque nos pasa mucho y lo vemos, sobre todo los pacientes que manejamos en el hospital universitario, que son pacientes que como los dolores son leves, no acuden, toman su analgésico, logran manejar el dolor y de repente 3 años después se quedan sin riñón. Y cuando le hacen un eco por cualquier otra razón, se dan cuenta que tienen una gran bolsa llena de orina donde ya no existe el riñón
y te das cuenta que fue un cálculo que produjo un dolor leve. Deben acudir, es muy importante la evaluación, porque sobre todo en estos cuadros subclínicos, en estos cuadros donde los síntomas son de menor intensidad, las posibilidades de complicaciones de esta índole, como la pérdida del riñón, incluso las infecciones que derivan en pielonefritis o en sepsis, aumenta de forma exponencial. Perfecto, definitivamente, como siempre nosotros tratamos de decir, lo más importante es que usted acuda a su especialista una vez que tenga la sospecha, si tiene dolor o si ya lo Sí, sabe, pues no haga un manejo autónomo, sino, pues bueno, claro. aunque sea no, sino que ahorita también estamos, y en este programa de nosotros estamos empezando una sección fija de telemedicina desde casa, pues tenga una orientación vía telemedicina, si no puede acudir al centro, Es pero correcto. siempre con un especialista. Es correcto, es fundamental. La medicina, como digo yo, y siempre lo conversamos en los grupos, es que cuando un carro se echó a perder porque uno no hizo la asistencia de forma adecuada, siempre hay forma de repararlo, uno compra la pieza, si no puedes comprar la pieza, lo dejas parado hasta que reúnas el dinero, pero lamentablemente la salud es algo que no podemos reponer. Y lamentablemente somos como los carros descontinuados, no tenemos piezas nuevas para ponerlo, y lo que hacemos es reparar las piezas que tenemos. Y toda pieza remendada nunca va a tener la eficiencia de una pieza nueva. Entonces, es muy importante. Venezuela es una ciudad donde tenemos una incidencia muy distinta de cálculos de litiasis, por lo menos lo que es el estado Zulia, obviamente por temperatura y oriente tienden a tener incidencia. La ciudad de Caracas es una ciudad donde la frecuencia de litiasis o de cálculos, sobre todo de gran tamaño, la vemos con menos frecuencia. Hay gente incluso que puede hacer cálculos por situaciones puntuales, es decir, una persona que no tenga ninguna razón genética ni que tenga ninguna ocupación, por algún momento circunstancial de la vida puede formar algún cálculo que sencillamente se va a expulsar o a lo mejor va a tener que ser manejado de forma médica, quirúrgica o tratamiento médico. Esos pacientes no tienen tanto problema de tener repeticiones o tener nuevos episodios, pero se plantea que los pacientes que sí sufren de cálculos por razones. Definitivamente las ciudades más calientes son los individuos que viven en los países o en ciudades de diferentes países del mundo que hacen más calor, van a ser siempre más propensos porque obviamente tienen mayor porcentaje de deshidratación. Como comentaba, el agua es uno de los elementos Claro. fundamentales como una dieta, como elemento básico de la dieta. Definitivamente es así. Bueno, y con respecto a la parte de ejercicio físico y litiasis, como para cerrar, una vez que se ha producido un evento de un cólico nefrítico, ¿cuánto tiempo es recomendable que esa gente se reintegre a las actividades físicas, por ejemplo, de hacer un ejercicio como tal? ¿No importa? No importa. Una de las grandes ventajas que tiene la cirugía de litiasis ahorita es que es cirugía endoscópica. Todo se hace a través de cámaras. El gran porcentaje de las operaciones se hacen de forma endoscópica y obviamente la recuperación de los pacientes, ya a la semana muchos de los pacientes pueden estar nuevamente reactivándose a sus actividades físicas. Con relación a las personas que hacen actividad física, más allá de cuándo pueden comenzar o no, lo importante, volvemos otra vez a lo mismo. Disculpa que sea tan reiterativo en Claro, este tema, con es el agua. agua. Es agua. Eso es Perfecto. muy importante. Una buena alimentación, controlar los enlatados, controlar las nueces, los refrescos, el té. No es que no lo puedan hacer, pero si lo tomamos, tratar de que incrementemos la ingesta de agua para compensar todas esas sustancias que le estamos añadiendo al cuerpo. Perfecto. Y con respecto a lo que sería, comparando, cirugía endoscópica, mínimamente invasiva para la litiasis versus lo que son las ondas de choque, la litotripsia, comparando. Ok, excelente pregunta. Las ondas de choque son muy buenas, pero el problema es que las ondas de choque tienen una serie de limitaciones. Solamente están Ujú, programadas para cálculos. Los pacientes siempre me preguntan, doctor, ¿no puedo operar con láser o con onda? ujú, Bueno, las ujú. ondas son muy buenas, pero las ondas están limitadas para cálculos que no superen los 1.2 centímetros. Algunas series hablan de 1.5. No pueden ser litiasis o cálculos muy duros. Eso es algo que nosotros medimos con las tomografías y deben estar ubicadas en ciertas partes del riñón donde Perfecto. sepamos que se van a fragmentar. Entonces, sí sirve, pero están limitadas para ciertos tipos de cálculos. Excelente. ¿Cómo te contactan, Jorge? ¿Tus redes sociales? Redes sociales, Instagram, @doctor abreviado dr.moanac, que es MOANACK. Y por ahí, bueno, Perfecto. con gusto los puedo asesorar. La idea de la página es manejar una página que sea educativa y a quien pueda orientar por ahí, siempre con gusto lo haré. Claro, y también te pueden contactar a través de las redes Respira Libre y siempre los direccionaremos. Así Gracias, que, gracias por este rato y encantado siempre de verte y conversar contigo. claro, igualmente, un beso grande y seguimos
siempre, cuando quieras hablar algo, estamos abiertos aquí en Respira Libre para seguir enseñando. Así es. Muchísimas gracias y saludos a toda tu audiencia. Feliz fin de semana.